¿Qué tal, traders? Vamos a analizar los mercados para buscar las oportunidades que podríamos tener para esta semana. Hay ciertas noticias importantes que son las que están definiendo los movimientos en los diferentes mercados. Lo fue la noticia de inflación de Estados Unidos, la anterior la tuvimos aquí. Tuvimos una fuerte compra y de aquí un movimiento alcista. La noticia de la Reserva Federal la tuvimos la semana pasada, fue esta y dio origen a esta fuerte caída. Durante la noticia primero hemos tenido un movimiento alcista, la cual resultó ser una sacudida de estos niveles. Cuando dan el reporte de que sube 0.75 por tercera vez consecutiva, no había sucedido esto por lo menos en 40 años y ya llegamos a tipos de interés del 4% en Estados Unidos, mencionaron que iban a tomar en cuenta que la reacción en la economía al aumento de los tipos de interés y por lo tanto a la disminución de la inflación tiene un retraso. Aparentemente eso alentó a los traders y por eso empezó un movimiento alcista, pero durante la conferencia reiteró que es posible que suban más de lo esperado, es decir, hasta el 5 o quizás un poco más. Y de aquí tuvimos la fuerte venta y una caída que duró 2 días. Tuvimos nóminas no agrícolas aquí y hemos tenido un movimiento que parece hasta ahorita de corrección. Entonces que esta noticia fue la que movió el mercado. Eso en todos los mercados. Tenemos aquí a los índices, si vamos al euro, que es el mismo del par de Forex euro-dólar americano, aquí tenemos también. Fue el mismo movimiento, incluso si vamos a Bitcoin. Aquí está, ¿ok? La siguiente noticia de inflación la tenemos esta semana. Va a ser muy importante, es la noticia de la semana donde probablemente tenemos el más grande movimiento. Y lo que esperamos, si la reacción bajista no es muy fuerte, es posible que si no es el fin de la caída del mercado, estemos muy cerca. Ya es cerca de un 30% de caída del S&P 500, es un 27%. Y es posible que a principios del año que viene, cuando dejen de subir tipos de interés, tengamos el final de la caída de los índices. Es casi imposible estar sincronizando la caída, sobre todo con ese tipo de movimiento. Y ahora que depende exclusivamente de los datos, así que entrar escalonadamente para el siguiente gran movimiento es una de las mejores opciones. Esto lo tenemos en todos los índices y por lo tanto hay que esperar la fuerte noticia que vamos a tener o la fuerte reacción que tendremos muy probablemente durante la noticia de inflación. Entonces, como Nasdaq es el más débil. Y mientras tanto, antes de la noticia nos vamos a centrar en trades intradía en los índices. El gas natural tuvo un movimiento de apertura de niveles por encima, un gap alcista prácticamente, y eso es porque ahora sí el frío empieza a incrementarse y el consumo empieza a incrementarse. Ya habíamos tenido un gap alcista aquí cuando hubo el cambio de contrato y nótese cómo se llena el gap y después con la continuación del movimiento alcista. Casi se llenó el gap aquí con esta caída. Vamos a esperar a ver si se llena el gap, número 1. Número 2, el inventario de gas natural. A ver si tenemos allí, que ese fue el otro punto, un punto de compra para aprovechar el movimiento alcista del gas natural. Petróleo está oscilando aquí en los $90, 85 dólares por barril. Y vamos a ver qué va a pasar con la implementación, la primera semana de diciembre, del supuesto límite al precio del petróleo ruso. A ver si lo van a poder llevar a cabo. El oro, hay fuertes señales de compra aquí durante el anuncio de inflación. Si vamos a los índices, fue exactamente la segunda compra, fue durante el anuncio de inflación, que es esta, ¿ok? Fue la segunda compra del oro. Ya hemos tenido una compra aquí, una segunda compra durante el anuncio de inflación, que es ese. Okay, aquí está junto con los índices. Hubo una tercera señal de compra. Hubo una tercera señal de compra en el oro. Aquí. Noten el volumen. Y hemos tenido una cuarta señal de compra aquí el día de hoy. Okay. Entonces, eso nos puede dar un movimiento alcista. Y de hecho, aquí en la gráfica semanal se ven los 3 puntos. Miren. Okay. Entonces, el oro vamos a estar esperando que tenemos una corrección para una entrada para un movimiento alcista. Otra forma más agresiva es entrar con una porción aquí, otra porción aquí. Sí hay la corrección y el stop en estos niveles. Pero el oro, por estos puntos de compra exactamente alrededor
del nivel 1630. Los trades que estaremos buscando serán alcistas y por lo tanto también alcistas para la plata, que también tenemos fuertes puntos de compra como lo podemos ver aquí. Vamos a ver los pares de Forex. Vemos que el euro aquí llegó a un mínimo, luego fue el anuncio de la inflación, casi hemos tenido, si se fijan, un movimiento de rango ya desde estos niveles y eso es alrededor de la paridad con el dólar. ¿Okay? Ese es el punto importante que tenemos que tener aquí con el euro. Vemos también que el dólar de Nueva Zelanda tiene una corrección importante en contra del dólar americano. Lo mismo el australiano. Ya tiene prácticamente un movimiento de rango desde estos niveles. Y vamos a ver las otras divisas como el dólar americano canadiense. Es el mismo patrón, nomás invertido. Ya no ha hecho progreso el dólar americano en contra de las demás divisas. El yen japonés desde la intervención que hubo de la Secretaría del Tesoro tampoco. Y el franco suizo de los niveles que habíamos hablado, recuerdan que aquí parecía una sacudida de estos puntos altos. Regresó el precio y nuevamente encontró fuerte venta. Por lo tanto, nos estamos enfocando en trades intradía y de un día o dos, cuando mucho, en los pares de Forex, porque tenemos en la gráfica de un movimiento de esta forma. Está dando buenos trades, pero solamente ya llenamos la gráfica de 15 minutos. No estamos durando mucho en estos trades, por lo mismo que el movimiento ya a mediano plazo está en rango. Hay que esperar la reacción que tenemos durante el anuncio de inflación, que es el más importante anuncio de esta semana, y mientras tanto nos enfocaremos en trades intradía y de 1 o 2 días, cuando mucho, como lo hemos mencionado, y eso es lo que tenemos para ti para esta semana.